de Prensa Plus. Hay noticias de su país. La primera tiene que ver con el caso de Beatriz, una mujer de 22 años que padece lupus, que está embarazada con más de 20 semanas, que solicitó que se le autorizara la práctica de un aborto por el hecho de que la criatura que tiene en su vientre no podría vivir por sí sola porque le faltan algunas partes del cerebro. La Corte Suprema de El Salvador, ante las solicitudes de Beatriz, negó que se le pudiera practicar el aborto porque su país es uno de los 5 de América Latina donde está prohibido el aborto en todos los casos. Hay penas de prisión para una mujer, en un caso de estos, de hasta 50 años, y hay penas para los médicos que practiquen un aborto de más de 10 años. ¿Cómo analiza usted este caso? Porque no es un acto, digamos, en cierto modo, de atraso legislativo de El Salvador que pase algo así. Mire, déjeme hacer un poquito de la historia, la culpa de esto, del problema en que estamos, porque es un problema real, está, lo siento decir, en la Asamblea Legislativa. Nuestra Constitución, como todas las constituciones, decía que la persona humana es el principio fundamental que hay que respetar. Pero una vez a los diputados se les ocurrió reformar la Constitución y le añadieron una frase diciendo de que la persona humana se inicia al momento de la concepción. Yo me recuerdo que yo era candidato a la presidencia en ese momento y contra todo mi staff que me asesoraba, yo di una declaración pública que me parecía una barbaridad lo que estaba haciendo la Asamblea. Y usted fue uno de los pocos, porque yo recuerdo también en ese momento usted fue el año 94, si mal no recuerdo, ¿no? Entonces, hubo una presión, esa reforma vino por una presión muy dura de los grupos más duros de la derecha conservadora, si se quiere, en el país. No, eso fue una especie de reacción de ellos y metieron esto en la Constitución. Yo no estoy de acuerdo con el aborto, pero como abogado y constitucionalista, yo estoy absolutamente en contra que ocupen a la Constitución para dirimir problemas que son científicos. Cuando empieza el ser humano a ser ser humano, es un problema que está en discusión científica, ¿ya? Pero claro, con ese añadido, inmediatamente es imposible el aborto en El Salvador. En ese sentido, la resolución de la Sala de lo Constitucional está amarrada. Está amarrada. Ahora, usted se refiere a que el problema es que es una norma constitucional, porque claro. En muchos países el Código Civil lo que dice, en muchos países dice que la vida empieza en el momento, no en el momento del nacimiento, sino en el de la concepción. La viabilidad del feto, dicen que allí empieza la vida del ser humano, en muchas legislaciones, que es una forma de decir esto es un problema que todavía está bajo discusión. Pero en la nuestra, en la Constitución, metieron que es al momento de la concepción. Y eso entonces amarra cualquier cosa y crea problemas como que el aborto terapéutico, que contemplaba nuestra ley penal como no penalizable, hoy se vuelve penalizado. O sea que en vez de avanzar, el país retrocedió. Ahora, esto no quiere decir que tenemos que recurrir al aborto. O sea, en medicina hay otras cosas. Y eso interrupción del embarazo, por ejemplo, sí, que eso no es propiamente un aborto. La ministra de Salud Pública de mi país, la doctora María Isabel Rodríguez, está planteando eso en este momento. Es que si dicen que es aborto, no hay salida, porque está en la Constitución, hay que reformar la Constitución. Miren, este caso ha traído la atención de la prensa mundial. Claro. Ha estado en la primera página del New York Times en los últimos días. Yo quisiera, a propósito de lo que usted anota, que usted toque dos temas. Uno es el problema personal, es decir, el problema de este caso de Beatriz, esta mujer de 22 años. Otro es el problema legal, el problema jurídico a grandes rasgos en El Salvador. ¿Cómo se puede resolver el problema de esta mujer? Como dice usted que ha señalado la ministra salvadoreña. La ministra salvadoreña ha dado un camino que es factible desde el punto de vista médico, porque no es aborto, sino que es lo que se llama en términos médicos. No me pregunte mucho sobre eso porque yo no soy médico, ¿verdad? Pero es la interrupción del embarazo por razones médicas. O sea, se sabe ya que el feto es un feto prácticamente inviable, ¿verdad? No le ha crecido el cerebro totalmente,
probablemente, o sea, va a morir al nacer. Esto Ya. significa básicamente inducirle el parto a la paciente, induce el parto. tomando en cuenta que ella tiene más de 5 meses de Ya embarazo, dentro de poco estaría ya pues a para punto, salvar ¿no? la Para vida de salvar la madre y para ver si el feto puede sobrevivir. Bueno, si sobrevive va a tener una situación. Esta mujer tiene lupus, desgraciadamente, pero ella ya tiene un hijo. Y el hijo tiene problemas porque todo embarazo en el caso de lupus produce problemas en el feto. Tiene problemas, claro. La ansiedad de ella es que a lo mejor su hijo, que tiene ahorita un par de años, creo, se va a morir. Entonces quería tener otro hijo. Ahora, embajador, también casi el mismo día que se produce la sentencia de la Corte Suprema en El Salvador, también la Corte Interamericana de Derechos Humanos le pide a El Salvador que respete el derecho a la vida que tiene Beatriz, tomando en cuenta lo que usted ya señalaba también, que esto es una norma constitucional. ¿Está El Salvador frente a las cuerdas? ¿Está contra las cuerdas aquí? Mire, la Constitución de El Salvador, jurídicamente voy a hablar, la Constitución de El Salvador establece una jerarquía de la ley. Los decretos del Ejecutivo abajo. Encima de eso van las leyes que hace la Asamblea. Encima de eso van los tratados internacionales. Y encima de eso va la Constitución de la República. Esto quiere decir que el de abajo no puede violar al de arriba. Y por eso es que hay una Corte Constitucional que, según la Constitución, es el único tribunal que puede decidir si algo es constitucional o inconstitucional. Esa sujeción de unas normas a otras es lo que se llama la pirámide invertida de Kelsen. De Kelsen. Bueno, pero la pregunta es, para que no vuelva a presentarse un episodio como este, El Salvador tiene que poner en marcha una reforma constitucional, punto. Deshacer esa reforma. Deshacer esa reforma mal alada que hicieron hace ya 20 y pico de años, que hoy se están viendo los resultados negativos de ella. Porque creo que desde el punto de vista personal, me parece a mí que la aspiración de esta mujer es válida. ¿Y usted ve eso Pero posible? yo no, ¿cómo? ¿Usted ve posible que haya una reforma constitucional en El Salvador, políticamente hablando? Mire, bastante difícil, sí, efectivamente. Y es de esas cosas que una vez que se hacen, es como la dolarización. Una vez usted dolariza un país, prácticamente, aunque usted quiera, no hay vuelta de regreso. ¿Ya? Pero bueno, habría que esperar que madure en nuestra Asamblea Legislativa un poco de la racionalidad para poder plantear estas cosas nuevamente. Thank you for not being accepting me as a picture.